Bueno, aquí en el segundo bloque de Diálogos de ANUR con el profesor Miguel Barrios, y nos estaba contando la situación en Brasil, que vimos tiene muchas semejanzas con la Argentina, y estábamos hablando fuera de cámara del tema del crimen organizado, uno de los problemas geoestratégicos y hipótesis de conflicto que en definitiva nos decía el profesor que hay una sola solución para eso, ¿no es cierto? Sí, yo primero que es importante porque en la terminología estratégica existe mucha confusión. La droga es un efecto psicoactivo vinculado a la salud. Eso es la droga. O sea, a la seguridad también, porque mucho... No, en una segunda etapa, Claro. El narcotráfico es la organización criminal territorialista, porque es una organización criminal pero que actúa en territorio, que distribuye y comercializa drogas. Está concatenado todo, por supuesto. Y en un tercer nivel, ya si el narcotráfico se consolida como organización territorial de distribución y comercialización de droga, nace el crimen organizado, que es una organización política económica paraestatal. Organización en el Estado, o sí, se puede insertar. Es una organización política económica que tiene las mismas características que un Estado, y que porque tiene territorialidad, tiene violencia, instrumentos de violencia, tiene el monopolio, o sea, regula el territorio como el Estado, y es sustentable en el tiempo. Entonces, esto es lo que hay que observar, que a diferencia de lo que define las Naciones Unidas, que el crimen organizado es una organización económica, yo definiría que es una organización, en mi opinión, es una organización política económica, porque para maximizar el beneficio económico debe estar asentado territorialmente, y ahí se inicia la cooptación con el Estado. Es decir, no es que el crimen organizado, porque el crimen organizado, a diferencia del narcotráfico, ya implica 23 tipos de delitos. Tráfico de todo tipo, tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando, tráfico de órganos, financiamiento de campañas electorales, cartelización de la obra pública, sicariato, bueno, todo eso que tiene su célula madre en la medida en que se consolide el estadio anterior, que es el narcotráfico. En ese caso, el crimen organizado no existe sin la complicidad de los sectores políticos, empresariales, judiciales, económicos, y por lo tanto, la cooptación del poder político implica el Estado criminal. Este es un fenómeno nuevo en la historia, y este fenómeno, porque antes las mafias actuaban, pero no tenían el poder de cooptación de un Estado. Podían auxiliar ramas del Estado, pero no tenían una. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el paradigma es México, que es donde actúa internamente la DEA, pero por el otro lado, y la CIA, pero por el otro lado, el neo-keynesianismo militar de los Estados Unidos, o sea, la Secretaría de Defensa, hace entrar 2.000 armas livianas por narcotúneles que arman a los propios cárteles. Entonces corrompen al ejército, presionan, o sea, exportan el problema y lo ideologiza Estados Unidos. Me hablas de eso y se me viene a la mente lo de Coto y las armas. ¿Qué tiene? ¿Tiene alguna...? Y llama poderosamente la atención, porque en esa exportación del problema yo siento que este gobierno, o sea, el de Macri, desde el principio plantea una securitización de la agenda política. Plantear una securitización de la agenda política es decir, acá el único problema el principal problema de la seguridad, como para eclipsar los principales problemas estratégicos de la Argentina. Fíjese usted que a pesar de todo lo que se viene diciendo, la inflación ayer fue publicada del 2,7, la más alta, en el año va a ser el 27%, el DEVAC sigue
un saqueo financiero. Eso genera inseguridad, obviamente. Pues genera inseguridad, pero ellos securitizan diciendo que acá el problema no es eso, que ellos acá se está esperando las inversiones, que acá el problema es Lázaro Báez, por un lado, que es diríamos, la política como imagen, y luego la securitización en términos de acción territorial. Esto es un juego bastante peligroso, porque no se define qué es el terrorismo. El terrorismo es una táctica de la violencia con fines políticos, y si nosotros, que desde una persona en particular a un grupo paraestatal privado, a un Estado. Si nosotros observamos la política internacional, que es la verdadera política, decía Juan Domingo Perón, el Estado más terrorista del mundo es Estados Unidos, sin ninguna duda. Y con Obama fue peor que con... El que más conflictos inició en los últimos... Y al que más bombas tiró, violando espacios de soberanía, con los drones. Cárceles clandestinas. En todo el mundo, clandestina. Espionaje masivo. Apoyo a dictaduras. Una pregunta, Miguel. ¿Viste en el ejército, digamos, para enlazar esto con el tema de la reconciliación que habíamos dicho en el bloque que íbamos a tratar, ¿viste en el ejército brasilero algún tipo de, digamos, de análisis sobre el rol que tuvieron o que, digamos, desarrollaron las Fuerzas Armadas en nuestros países latinoamericanos y una suerte de aprendizaje, de autocrítica y de cambio en ese sentido, o siguen, digamos, o no? No, yo lo que observé es que ellos, sin entrar en el detalle, pero lo dicen implícitamente en el análisis, dicen que nunca estuvieron tan unidos nuestros ejércitos, los actuales ejércitos, con este proceso de integración. Y rescatan muchísimo el Consejo Sudamericano de Defensa, lo que quieren que se siga cuidándolo porque ven débil al proceso de integración, y que dicen que ellos se sienten totalmente hermanados en la defensa común, en una doctrina de defensa común, de lo que se llama seguridad cooperativa, sería en términos técnicos, con América del Sur. O sea, ahora, para un minuto, para ayudar a ordenarme, parecería ser la integración una bandera de los gobiernos que, digamos, de centro, izquierda. Y la derecha parecería tener una idea más de relacionarse con Estados Unidos, el país fuerte, y de alguna manera, bueno, unirse a Estados Unidos, ¿no? Sea económica, o sea militarmente, o en seguridad, o en otros temas. Entonces, la familia militar, como se le dice, en general en Argentina, por ejemplo, se dice ha apoyado y apoya a Macri, a pesar de este último problema del 2x1 que no salió, digamos, como se esperaba para algunos en las esferas militares. Lo cierto es que es un apoyo, digamos, bastante a veces explícito y además bastante evidente, pero por eso, y eso parece contradecir porque Macri no se caracteriza por fomentar las políticas de integración, y si en todo caso la fomenta en el camino de lo que más, digamos, de la unión con Estados Unidos, más que otra cosa. Y además, de alguna manera, Obama, al venir y para su asunción y después la recepción de Trump y todo, parecería indicar que lo consideran su liderazgo en América Latina en este sentido útil, ¿no? Sí, yo en realidad es una interpretación la que usted me dice, una interpretación que un poco rehuyo en los etiquetamientos. Está bien. Por ejemplo, bueno, ilústranos. Por ejemplo, si uno mira el gobierno de Chile, todo el mundo hablaba que es un gobierno de izquierda. Estamos hablando de Lago, Bachelet. Sí. Y también se hablaba de un gobierno de izquierda con Tabaré Vázquez. Inclusive se habla de una izquierda democrática contra una izquierda autoritaria, refiriéndose a la Argentina o a Lula o a Chávez.
Y sin embargo, Bachelet, Chile está mucho más alineado siempre, a pesar de que en el rótulo es de izquierda, con Estados Unidos. Entonces por ahí, o el caso de Tabaré Vázquez, que inclusive llegó a pedirle a Condoleezza Rice que la posibilidad de bombardear la Argentina si seguía el problema con la cuestión de las pasteras. Entonces yo prefiero que decir el campo nacional argentino-sudamericano o brasileño-sudamericano contra el imperialismo. O sea, más que etiquetarlo, porque a veces la etiqueta de izquierda y derecha... Bueno, dejemos la etiqueta de izquierda y derecha y vayamos a este otro planteo. Entonces yo creo que hay que hacer el identikit de cada gobierno. Por un lado, me refiero al caso de las etiquetas. Y por el lado de Argentina, también pienso que en el gobierno anterior hubo mucho discurso, relato, pero no una acción. Por ejemplo, se habló de que las Fuerzas Armadas sanmartinianas, bolivarianas, de la doctrina de seguridad de América del Sur, pero los planes curriculares son los mismos del proceso, los mismos. Lo mismo ocurre en las policías. En el Instituto Universitario de la Federal, como en el Instituto Universitario de la Gendarmería, fueron intocables, inclusive lo dirigían comisarios generales retirados, o sea, se hablaba en el discurso de un gobierno político de la seguridad y en la práctica en realidad era en lo más ortodoxo un autogobierno policial. Entonces, y eso no puede haber porque, es decir... Bueno, no, pero está bien. O sea que los militares de acá de la Argentina siempre pensaron lo mismo porque siempre siguieron estudiando los mismos planes de estudio que en la época de Videla. Ahora uno podría decir lo siguiente, ¿no? Y ya vamos terminando ese bloque. Podría decir, bueno, pero el gobierno anterior tenía otras, digamos, esto no lo estoy transmitiendo de nada, digamos, sería una hipótesis que efectivamente no hubo una transformación en esas áreas, hubo además un enfrentamiento con el ala militar y en el kirchnerismo. No hubo una política. No hubo una política, después se intentó, digamos, una reconciliación a su manera, que, bueno, fue criticada inclusive de las propias filas, y te podrían llegar a decir que no tuvieron el tiempo, digamos, vamos a suponer que te dijeran que no tuvieron el tiempo, pero de alguna manera que pretendían caminar esa dirección. Ahora, con errores o no, iban en esa dirección. Ahora Macri, vos decís, ¿se puede esperar de que el gobierno de Macri haga un cambio en esos estudios? No, Macri va a profundizar, y de hecho lo está profundizando, su pro-norteamericanismo. Pero y eso hace peligrosa la situación, porque hay muchos jóvenes dentro de las Fuerzas Armadas que se están retirando por los magros sueldos, porque no están de acuerdo que terminan siendo cooptadas por empresas de seguridad privada, muchas de ellas extranjeras. Entonces, si uno no tiene una política con la privatización de la seguridad, entonces yo creo que una política de defensa y una política de seguridad mucho pasa por los institutos de formación. Y los institutos de formación, reitero, por ejemplo, Perón se ve en una unidad, así como se ve en el proceso. Y Brasil no, Brasil, por ejemplo, nosotros hemos visto ahora, tienen cursos sobre, uno de los cursos, el curso más importante que ellos tienen dentro de la escuela de guerra es un curso sudamericano de defensa. No. Entonces, estamos hablando siempre dentro del ejército. Eso viene del periodo de Lula. Con Lula, porque Lula fue el que creó, esto es una cosa interesante, antes de Lula, las Fuerzas Armadas tenían un ministerio de aeronáutica, un ministerio de ejército y un ministerio de marina. Y ahora Lula, en su primer gobierno, creó el Ministerio de Defensa y la doctrina, para que tengan una doctrina interoperativa conjunta. Pero eso no solo quedó en el decreto, sino en los hechos.
Acá muchas cosas se hicieron, más, quedó en el discurso, pero no se llegó a los hechos. Vamos a parar aquí porque se terminó el bloque, pero en el próximo bloque, el tercero, son 4, después vamos a estar con el doctor Mario Duarte. Digamos, bueno, yo soy religioso, obviamente, sí. Sabemos de la importancia, y el Papa Francisco habló en Laudato Si de la visión multidisciplinaria para ver el mundo actual, la necesidad de unir los distintos áreas del conocimiento, y obviamente el de ellos el espiritual con los temas, digamos, de geopolítica y los temas sociales. Escuché por ahí de que 1/3 de la iglesia brasilera era crítica, digamos, consideraba que había habido un golpe blando. 1/3 es mucho. Acá, en el mejor momento de auge del tercermundismo, no llegó a un 10% del tercermundismo en Argentina. Bueno, y eso nos deja en la puerta del tema que quería tratar, que es el tema del rol del Papa en todo esto. Es decir, aquí con el tema de digamos, la Iglesia, el episcopado se pronunció por una reconciliación, acto seguido inmediatamente vino el tema del 2x1, y ahora la Iglesia argentina, hasta donde yo sé, todavía no se pronunció mucho, y el Papa aparentemente tampoco, y acá algunos están diciendo que no se entiende bien, digamos, qué está sucediendo. Vamos a hablar un poco de eso en el próximo bloque. Listo.